Bueno, agradecer la invitación que me hacen los compañeros y las compañeras de Euskal Herria Bildu Agarañain, y agradeceros a todos vosotros y vosotras que vengáis aquí para un tema que es bastante árido, pero que bueno, que voy a intentar, como ya llevo unas cuantas, bastantes charlas con esto del TTIP, y me he dado cuenta que siguiendo el formato de explicación que hacía, pues os generaba una sensación interna peor que la del clima que ahora estáis viviendo, pues voy a intentar hacerlo de otra manera para que el resultado final sea un poco más impulsivo, sea un poco más de motivación a la acción, más que de carga de preocupaciones, que supongo que cada uno de vosotros y vosotras ya tendréis las vuestras, como para que encima yo os cargue la responsabilidad del destino de nuestro pueblo y de las clases populares de nuestro pueblo en lo que podáis hacer cada uno de vosotros y vosotras, porque el tema es duro y es complicado lo que nos viene encima. Pero bueno, para empezar, y no a modo de juego, pero porque yo creo que ejemplifica bien un poco qué significa el TTIP dentro del orden global en el que estamos, os plantearía cuatro elementos. Lo primero son dos declaraciones de dos personas concretas. La primera de las declaraciones es del presidente de Nestlé, una de las multinacionales, la conocéis todos, seguramente conocéis algunos de sus productos estrella, los chocolates, pero es una multinacional alimenticia y agraria que contempla mucho más. Este personaje es un personaje suizo. Hace menos de un mes hizo unas declaraciones que se sustanciaban en una frase, que había que empezar a entender que el agua no tenía por qué ser un derecho básico fundamental y que por tanto podía ser objeto de compraventa y objeto de intercambio comercial. Esa es una de las declaraciones que quiero que agarréis ahí un poco para entender luego todo lo que va con el TTIP. La otra tiene que ver con Christine Lagarde. Christine Lagarde es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ya sé que no es muy querida en nuestros mundos, y razones tenemos de sobra. Hizo unas declaraciones, bueno, digamos que más que hacerlas nuevas, lo que hizo fue ahondar en una línea de declaraciones que venía haciendo y que vienen a significar que la población mundial, es decir, que nosotros y nosotras duramos demasiado tiempo, y que todo ese tiempo de más que duramos es un tiempo de costo, no es un tiempo de beneficio. Es decir, que estamos viviendo demasiado. No ya demasiado por encima de nuestras posibilidades, que nos decían con esto de la crisis, sino que ya en términos de longevidad, en términos de lo que conseguimos alargar el tiempo en este mundo, ya que lo del otro está en duda, pues es demasiado. Las declaraciones de Nestlé diciendo que el agua ya no tiene por qué ser un derecho básico fundamental, una empresa que además de chocolates, también lo remarco por si alguien no lo tiene en la cabeza, comercializa agua a través de Aquarel. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, que dice que la longevidad se está convirtiendo en un problema para el desarrollo económico. Es decir, que la gente dure tanto está siendo más una carga que un beneficio. Y en todo, en estas... Bueno, y habría otra tercera declaración, que esta la decía más al principio, y bueno, aunque solo sea por la costumbre, también la voy a utilizar, que es la de Hillary Clinton. Ahora está con sus supermartes todos locos y con toda esta historia de las primarias norteamericanas, aspirando a ser elegida, en esta ocasión sí, primera dama era antes con Bill Clinton, ahora la presidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando señalaba que la defensa del TTIP era absolutamente necesaria porque era la OTAN económica que necesitaba el orden global. O sea, os he puesto tres referencias que luego vais a entender un poco por qué las pongo. Y junto a esto, dos imágenes. Una, la verdad es que ni programado, la tenéis aquí con esta pancarta. Una es la imagen que nos está ofreciendo Europa en Idomeni, es la Europa de las fronteras, es la Europa de las vallas de Ceuta y Melilla, de los centros de internamiento, de la gente que muere en el estrecho, de Celia Villalobos diciendo que a ella no le parece muy bien lo que pasa en el estrecho, pero que aquí no les quiere. Es la Europa del surgimiento de la extrema derecha en Alemania, en Francia, en el Estado español, camuflado en formas naranjas, pero también de extrema derecha. Esa es una de las realidades de la Europa que tenemos en la actualidad. Es una Europa donde las personas no pueden fluir con libertad, es una Europa donde las personas ven restringidos sus derechos sistemáticamente hacia adentro en forma de recortes sociales y laborales, hacia afuera o hacia quienes no están todavía en Europa, generando nuevos campos de concentración como los que avergonzaron a Europa hace 60 años o hace 70 años en forma y mandato de la Alemania nazi, ahora con el auspicio y el beneplácito de los poderes internacionales y de la Unión Europea. Esa es una cara de Europa. El reverso de Europa, de la misma moneda que sería la Unión Europea, y utilizo el símil de la moneda, también se va a entender fácil, es el TTIP. Porque el TTIP hace justo lo contrario que aquí se está haciendo con las personas. El TTIP lo que hace es eliminar todas las barreras, eliminar todas las fronteras, derogar todas las legislaciones que impidan que el capital pueda fluir con normalidad.
que impidan que una multinacional pueda explotar los recursos y beneficiarse de los privilegios que existan en cualquier lugar de Europa. Es decir, la vieja idea que desde la izquierda, yo creo que más consecuente en Euskal Herria se ha tenido siempre, de que Europa era una Europa contra las personas y a favor del dinero, que era una Europa fortaleza, que se blindaba ante los que podían venir y que no permitía el libre tránsito de personas, pero que sí que permitía la libre circulación del capital, está ahora más visible que nunca con estas dos fotografías, una muy sangrante, la de los refugiados, probablemente que a todos nos tiene muy impactados, pero la otra también o igual de grave, que es la del TTIP. Y ahora os explico ya lo que es el TTIP con este contexto. El TTIP es una herramienta del capitalismo neoliberal. Evidentemente tiene más que eso, no es tan fácil como decir que es una herramienta, pero para que se me entienda muy claro, yo diría que es una herramienta de dominación del capital en su nueva fase. La fase de expansión del capitalismo neoliberal encuentra en el mercado, no ya en la producción, no ya en la generación de valor tecnológico a lo que se hace, sino en las personas como unidad de comercio, sino en nuestra capacidad de comprar y de vender, en nuestra capacidad de consumir, en nuestra capacidad de ser productos de consumo, encuentra su capacidad de expansión. El nuevo ciclo capitalista no se caracteriza por la capacidad de producir más a menos precio, no se caracteriza por la capacidad de innovar tecnológicamente para seguir produciendo más, porque los recursos del planeta son finitos y están esquilmados, porque hay ya una sobreproducción, es decir, producimos más de lo que necesitamos solo con el mero afán de venta. Por tanto, la única vía de expansión del capitalismo en este momento actual tiene que ver con la necesidad de generar un hilo de comercio, un mar de comercio más que un hilo, que permita que el dinero, como aquí hemos conocido desde el 2008 hasta ahora, no se mueva en actividades productivas, sino que se mueva en actividades o bien especulativas o bien meramente de transacción comercial. Esa es la realidad en la que actúa el TTIP. Y por eso el TTIP es una herramienta, hay quien la define, y yo creo que aunque suene fuerte no es exagerada, como un arma de destrucción masiva, legal, dentro del orden capitalista. Y claro, desde una posición como la mía, que sin ser referencial o sin pretender ser referencial de nada en la izquierda, pero sí está muy anclada en la izquierda, es decir, para alguien que sigue creyendo en la lucha de clases, que sigue creyendo en que existen opresores y oprimidos, que sigue pensando que tiene que haber un orden social mucho más justo que el capitalista y que la socialdemocracia no es más que una vía que no lleva a ningún lado porque se mantiene dentro de un orden social injusto, pues es lógico que me oponga al TTIP y es lógico que tenga una posición como la que voy a explicar, muy confrontativa con el TTIP. Pero yo creo que no es necesario compartir mi análisis. Es decir, yo ni comunista naiz arrónago, pero no es necesario ser comunista, ser socialista para tener una posición contraria al TTIP, porque en este contexto, en este momento de la lucha de clases, en este momento de la confrontación con el capital o con el capitalismo, no estamos viviendo una confrontación de proyectos, no existe una dualidad de conflicto entre el capital y el trabajo. Es decir, la fuerza trabajadora no se está rebelando contra la fuerza explotadora o el capital porque las plusvalías están siendo exageradas, desbordadas, porque estamos avanzando hacia realidades de semiesclavitud o esclavitud, aun siendo ciertas. Lo que se está haciendo ahora, lo que está verdaderamente en juego ahora es la democracia. No está en juego si nuestro modelo socialista o comunista es más o menos viable que el capitalista, que ya tenemos nosotros nuestras dificultades para encontrar el modelo que sea viable y seguramente tendrá que ser el resultado de muchos sismos, del ecologismo, del feminismo, del socialismo, de muchas experiencias, pero no es eso, no es la confrontación entre capitalismo y socialismo, entre capitalismo y comunismo, no es la confrontación de hace 30 años entre el socialismo real, que llamaban al del otro lado del telón de acero, al de la Unión Soviética y sus países aliados frente al orden mundial que lideraba Estados Unidos, al orden neoliberal o capitalista. Estamos en otro contexto. Es decir, una vez caído el muro de Berlín, una vez desmantelada toda la lógica de contrapoder hegemónico que podía suponer, con todos sus defectos, no trato aquí tampoco de hacer una lectura embellecedora de la Unión Soviética, aunque crea que hay elementos de defensa, lo que ahora está en juego es que el capitalismo, es decir, que quienes dominan el mundo necesitan sacar la variable democrática de su ecuación para seguir ganando dinero. Ahora mismo la democracia es un obstáculo, es un freno, es una pérdida de tiempo, y el tiempo es dinero, para poder ganar más dinero en menos tiempo. ¿Cómo?
Pues porque una democracia tiene el curioso y caprichoso instinto de dejar que los ciudadanos y las ciudadanas determinen sobre qué quieren que se les proteja y sobre qué no, sobre qué marcos legales quieren regir sus sociedades y cuáles no, sobre qué tipo de actividades quieren que estén prohibidas en su territorio y cuáles no. Y todo eso, que son mecanismos legales, suponen muros o niveles de obstrucción para las multinacionales, que cuando vienen aquí dicen, si yo en Estados Unidos, y soy una multinacional con un volumen de negocio mayor que tú, que eres un país, puedo practicar fracking, y además me apoyan las instituciones locales para practicar fracking, ¿quién eres tú? Comunidad Foral de Navarra o Comunidad Autónoma Vasca, con un gobierno que a lo mejor dura 4, 8, 12 o 20 años, para decirme que yo no voy a poder hacerlo. Me encuentro, por tanto, con una legislación que me está impidiendo temporalmente ganar todo el dinero que yo ya estaba pensando que iba a ganar desde el minuto 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cargarme la democracia, eliminar la variable democrática, no hacer de las personas sujetos de derechos, sino objetos consumidores y consumibles. Por eso señalaba antes el tema de la moneda, de la Unión Europea, porque la Unión Europea es una unión monetaria y económica y no es otra cosa en la actualidad, y por eso el TTIP encaja también en todo este debate. Y dicho ya todo esto, ¿qué es el TTIP? Bueno, pues el TTIP no es nada nuevo, es un tratado de libre comercio. Seguramente que si digo tratado de libre comercio, a los más veteranos nos suena un poco más, igual a la gente más joven le suena un poco menos, pero si además de Tratado de Libre Comercio, de TLC, digo el ALCA o digo el ALBA bolivariano, entonces ya empezamos a entender un poco más. En el fondo esto no son más que tratados comerciales con un cauce estable. Es decir, un país, a la hora de relacionarse con otros países, o una zona de países, puede decidir hacerlo de manera unilateral, puede hacer a través de convenios bilaterales o puede hacerlo estableciendo, digamos, un marco estable y duradero. Ese marco estable y duradero incluye una serie de garantías y una serie de elementos que regulan cómo tiene que ser el juego comercial dentro de ese marco. Esos tratados de libre comercio existen en muchísimos lugares del planeta. Por tanto, el TTIP no es nuevo. ¿Qué hace diferente al TTIP respecto a los anteriores? Que es un tratado de última generación. Y que al ser un tratado de última generación incorpora todas las mejoras desde su punto de vista para ser más impenetrable por quienes nos oponemos a determinadas cuestiones, por quienes creemos que los derechos básicos de la ciudadanía están por encima del derecho de una multinacional a seguir ganando dinero. Entonces, al ser un tratado de última generación, es un tratado mucho más perfeccionado, mucho más blindado y mucho más potente y, por tanto, más difícil de frenar o de cuestionar. Como digo, hay cientos de tratados, no voy a enumerarlos todos, pero pues el más conocido en Latinoamérica fue el ALCA, que fue contestado en un principio por Venezuela, Cuba y Bolivia con el ALBA, luego se le sumieron otros países, que era frente a la alianza que planteaba Estados Unidos, la que planteaba Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Correa y otra gente, que era pues la Alianza Libre Bolivariana, desde otros parámetros de comercio justo, etcétera, etcétera. Pero está el comercio, está el Acuerdo del Transpacífico, la Unión Europea en estos momentos está ya, este año, tiene que firmar el CETA con Canadá, es decir, un acuerdo también como el TTIP, que recoge otro nombre o que ha adquirido otro nombre, que es CETA, pero que viene a establecer lo mismo. El TTIP sería de Estados Unidos con la Unión Europea, el CETA sería de Canadá con la Unión Europea. Pero, a su vez, Estados Unidos tiene firmado otro acuerdo, por ejemplo, con Canadá y con México, que se mueven en parámetros muy parecidos a los del TTIP. Por lo tanto, vivimos en un mundo donde los tratados comerciales o los tratados de libre comercio son una constante. O sea, no trato tampoco aquí ahora de señalaros que esto es lo más nuevo y es el nuevo demonio que hemos encontrado y tal. Existen desde hace tiempo, pero este es especialmente peligroso. ¿Cuál es el elemento que hace que el TTIP sea para nosotros un caballo de batalla fundamental como fuerza de izquierdas, como Euskal Herria Bildu y como una fuerza que defiende tanto los derechos sociales y laborales para todas las personas de este país como la soberanía de este país para ser lo que quiera ser? Pues de manera muy fundamental, que esto obedece a una lógica geoestratégica capitalista. Esto no tiene nada que ver con que vivamos mejor, no tiene nada que ver con que nuestro futuro sea más o menos digno y solo tiene que ver con garantizar la posición de preeminencia de un modelo económico, el capitalista, y de una potencia al frente de ese modelo económico, Estados Unidos. No tiene nada más que ver. Evidentemente Europa lo firma porque entiende que, yendo de la mano de Estados Unidos,
dentro de ese orden mundial que permite Sirias, que permite Orientes Medios, que permite Palestinas, que permite Sáharas, que permite todo eso que nos suele sacar a la calle, va a vivir más cómodo que si se queda en terreno de nadie, donde digamos, las perturbaciones sobre su economía le podrían venir tanto de Estados Unidos como de China. Ahora, por ejemplo, para justificar la ineptitud, esto es más de la CAP, pero yo creo que no estamos tan lejos y se entiende bien. Para justificar la ineptitud de un montón de gobiernos en la Comunidad Autónoma Vasca sobre su política industrial, cuando te cierran ACB porque la compró en su día un indio que se llama Mittal, o cuando te cierran Arcelor de Zumárraga, hoy mismo anunciada, pues dicen que la culpa es del dumping chino. Es que, claro, los chinos son unos cabrones porque fabrican súper barato y nos hunden el negocio. Dices, ya, máquina herramienta también fabrican desde hace décadas los chinos. Y sin embargo no te hunden tu negocio, porque tú has apostado por tener un sector industrial potente y blindado por calidad frente a lo que podían ofrecer ellos. ¿Por qué no has hecho lo mismo en política industrial? Este inciso así que hago, lo quiero señalar para decir que todo esto tiene mucho que ver. O sea, al final, la búsqueda de un enemigo exterior es uno de los elementos de justificación que encuentran gobiernos neoliberales como el del PNV en la CAP y como otros muchos gobiernos en el conjunto de Europa para justificar lo inevitable de la firma de acuerdos como estos. Pero en el fondo hay una lectura geoestratégica y es, estoy de acuerdo con el modelo económico, no creo que pueda haber mejor alternativa a este modelo económico, o si la hay no me la planteo porque que yo me la plantee supone unos costes y unas penalizaciones para mi proyecto político que dejará de gozar del favor de las empresas que tienen las puertas giratorias que permiten que yo encuentre un alto grado de bienestar para mí y para los míos, ya lo de mi pueblo, pues para otro día, si eso, y por tanto no me lo voy a plantear. Ya igual en campaña si digo que soy un partido progresista por autonomasia o que como vengo de la democracia cristiana tengo un hondo sentido humanista y todo lo que queráis. Yo también podría hacer de eso horas. Pero la realidad es que no cuestiono el modelo económico y como no cuestiono el modelo económico tengo que aceptar como buenas todas las herramientas, todos los instrumentos que me vengan dadas por el poder económico para hacerlo. Y digo el poder económico y no digo el poder político porque la otra variable, digamos ya la última con la que redondeo un poco qué contexto infiere en el TTIP, tiene que ver con la detención del poder. En la actualidad los gobiernos, ni el gobierno de Navarra, no lo digo para enfriar los aires cálidos del cambio, ni el gobierno vasco ni ninguno, detentan el poder. Pueden llegar a gestionar determinadas cotas de poder, pero el poder real, el poder que puede asfixiarte, el poder que puede ahogarte y estrangularte, que puede hundirte, está en el poder financiero, está en el poder económico. Con Grecia se ha visto recientemente, se hicieron su referéndum, salieron súper dignos los griegos y las griegas diciendo oxi, diciendo no, y aguantaron 10 días hasta que llegó la Unión Europea, llegaron los hombres de negro, la Troika o quien quiera que sea, y les dijo, bueno, si tú tira para adelante, te sacaré de Europa, te hundiré en la miseria y tú serás el responsable directo entre millones de compatriotas tuyos de decir que has empobrecido sus condiciones de vida. Y esa es la amenaza potencial que está en el TTIP y que está en todas estas realidades. Ya no hace falta balcanizar Europa. Que hace un montón de años, no, hace 10 años, el constitucionalismo español, cada vez que se hablaba del derecho a autodeterminación, decían, esto hay que balcanizar el País Vasco y balcanizar Euskal Herria y tal, y ya luego con Navarra, pues ya sabéis además la clave esta de complicación que se le añadía. Pero si es que ya no es necesario. Es decir, ¿para qué vas a balcanizar nada? ¿Para qué vas a hacer una intervención que como mucho la haces ahí en Rusia, Ucrania? Porque como no son Unión Europea te importa menos. Si dentro de la Unión Europea la puedes asfixiar por la vía de esos mecanismos que no se sujetan a ningún control democrático y que son los que realmente mandan, pues son los que quitan y ponen gobiernos, que son el poder económico, financiero y el de las transnacionales, lo que se han venido a llamar la transición o el golpe de Estado desde la democracia a la corpocracia. La corpocracia entendida como aquella que determinan las grandes corporaciones, las grandes multinacionales. Estas que tienen nombres como el que he mencionado y otros muchos tantos, Monsanto, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Entonces, ese mecanismo, digamos, esa plataforma de expansión del capital a través de la vena comercial se hace por una cuestión muy sencilla que tiene que ver con toda la geoestrategia. Desde el año 2006 al año 2016, es decir, en esta década que hoy podríamos decir ha pasado, hemos visto cómo de manera paulatina China ha ido consiguiendo cada vez más acuerdos preferenciales con terceros países frente a Estados Unidos. Si en el 2006 Estados Unidos tenía 123 acuerdos preferenciales con terceros países, cuando digo terceros países suelen ser generalmente países a los que se les expolia o se les extrae sus materias primas
o sea, coltán, uranio, lo que fuera, para luego poder seguir manteniendo niveles económicos en Estados Unidos. Si antes eso era así, 123 Estados Unidos, 32 China, en el 2006, en el 2016 la balanza se ha invertido y es 134 China, 117 Estados Unidos. Entonces, claro, esa posición de preeminencia mundial se tambalea. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lanzar todas las herramientas comerciales, o sea, todos los tratados de libre comercio que pueda para blindar una malla de protección frente a lo que ellos llaman el gigante asiático, pero que es más, que son los BRICS, que es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que serían las 5 economías emergentes del planeta. Aquellas 5 economías que, digamos, partiendo de una posición económica hace 30 años inferior a la de muchas economías europeas, hace que estén ya por encima de ellas y amenazando seriamente incluso la hegemonía de Estados Unidos. Hay estudios que determinan que el famoso G7, esas fotos que a veces se ven en la tele de los jefes de Estado del G7, que en teoría son los 7 estados más ricos del mundo o más poderosos del mundo, en la actualidad contiene a tres estados europeos. Bueno, cuando dicen G8, y entonces a veces para Aznar, pues dicen que entonces serían 4. Pero de normal, cuando no hacen la trampa, el G7 tiene a 3 estados europeos. En el 2025 no va a haber ninguno dentro del G7, porque entrarán pues, China, Brasil, India, Sudáfrica o Rusia. Evidentemente, pues Rusia ya está. Alguno de los que no está de esos BRICS que he dicho, o alguno que no está en los BRICS y que está creciendo al costado de los BRICS. Y claro, ante esa realidad reacciona el capitalismo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues yo en primer lugar diré que de manera opaca, pero esto llama mucho la atención para... Yo es que imagino que la gente que habéis venido aquí ya algo controláis del TTIP, entonces tampoco quiero ir a lo más básico, pero bueno, pues si hay alguien que todo esto que estoy diciendo le suena a chino o a casi un espacio de Iker Jiménez en cuarto milenio, así os lo estoy poniendo todo súper negro, pues así algunos datos muy, muy facilitos de entender. Cuando nosotros denunciamos que el TTIP es opaco y antidemocrático, lo hacemos por 2 cuestiones básicas. Decimos que es opaco porque ha habido 12 rondas de negociación desde el año 2012, y solo conocemos al jefe de la delegación de cada una de las partes, pero no conocemos a los equipos negociadores. Sabemos que hay lobbies de las grandes industrias, la farmacéutica, la automovilística y la alimentaria, que patrocinan esos encuentros y que prestan asesores a las delegaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero no sabemos quiénes componen realmente la delegación. Y tampoco sabemos realmente cuáles son los contenidos reales de lo que han avanzado en el acuerdo y en el desacuerdo. Publican de vez en cuando en la página web de la Comisión Europea algunas informaciones, pero que ellos mismos señalan que no es completa y que no lo es en aras a la confidencialidad y la necesidad de que el proceso pueda seguir avanzando. Para bajar más y aterrizar esto con un ejemplo concreto, os lo señalo en la propia figura de los eurodiputados. El Parlamento Europeo tiene 750 eurodiputados, creo. Sí, creo que son 750. Uno de ellos es Josu Juaristi, de Euskal Herria Bildu. Bueno, hasta hace un año y medio, solo los eurodiputados de esa comisión, de la comisión que afecta al comercio, podían acceder, en las condiciones que ahora os voy a señalar, a la información que se guarda o que alberga el Parlamento Europeo sobre el TTIP, que no necesariamente es toda. Tras un duro proceso ahí de tira y afloja, han conseguido que el conjunto de parlamentarios puedan verla. Y dices, bueno, es una línea de avance. Bueno, pues ahora os explico las condiciones. Las condiciones son, con un funcionario del Parlamento Europeo, puedes acceder a una sala de unos 12 metros cuadrados, repleta de papeles, donde hay una mesa, una silla y un lápiz. Y cajas de papeles, donde no puedes acceder ni con grabadora, ni con móvil, ni con cámara de fotos, ni con nada por el estilo. Y solo lo puedes hacer durante 3 horas. Esa es la garantía de transparencia que la Unión Europea dice que está dando a la negociación del acuerdo, cuando a tus representantes legítimos no les otorgas ni la capacidad de poder hacer un análisis riguroso. Pero hay más. La propia Unión Europea, en sus principios fundamentales, señala que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir, lo que viene a ser el manual de la Organización Interna de la Unión Europea, establece que sobre los tratados internacionales se informará con total transparencia y adecuadamente al Parlamento Europeo en todas y cada una de las fases de negociación. Ha habido 12 rondas de negociación,
ha culminado la 12ª, irán a por la 13ª antes del verano, solo se ha comparecido en 3 ocasiones, es decir, no en 13 ni en 12, en 3, y ha sido con una información muy escueta y que no ha tenido ningún soporte documental añadido, más allá del que en la página web puede acceder cualquiera de nosotros y nosotras. Es, por tanto, un ejemplo claro que están saltando su propia legalidad. Eso es el elemento de opacidad que podríamos señalar. El cómo lo justifican, más o menos os lo he comentado. Lo justifican con la emergencia de los países que llaman ellos en vías de desarrollo. ¿Y cómo lo venden aquí? Bueno, lo venden como una herramienta que puede posibilitarnos generar más empleo. Y si yo os digo que el TTIP puede generar del orden de, no sé, 600... En un periodo de 10 años, desde que empezara a aplicarse, supongamos que se empieza a aplicar en el 2020, si yo os digo que del 2020 al 30 va a generar 1.400.000 puestos de trabajo, bueno, pues probablemente alguien me podría decir, bueno, pues tampoco está tan mal. O sea, claro, pero esto es como todo, ¿no? Esto es como los números. Ahora cogemos y decimos, bien, 1.400.000 puestos de trabajo según la estimación inicial de las delegaciones. Como ya sabemos lo que ha pasado en México, en un acuerdo de similares características, y como hay gente como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y otra gente que en función de los análisis de esas aplicaciones nos está diciendo que hay que rebajar esa cifra en un 90%, entonces nos encontramos con que el 1,5 millón de empleos en 10 años ya se quedan 150.000. Pero bueno, alguien todavía diría, oye, pues bueno, 150.000 empleos tal como está el patio tampoco está mal. Pero claro, si yo os digo, no, sí, pero que es en toda la Unión Europea. Entonces es decir, hostia, pues que ya 150.000 entre 28 países, teniendo en cuenta el tamaño y tal, pues a España le pueden tocar, pues no sé, 15.000. 15.000 en 10 años ya empiezan a ser 1.500. 1.500 en España al año, pues a Navarra le tocarán 30 o 50 y a la CAP 210, no sé, por población, lo que sea, 80 y 120. Esa es la realidad del TTIP, pero además tiene otra cara todavía más nociva, porque bueno, hasta generar un empleo puede estar bien. El problema es todo lo que destruye. Porque para generar todo ese empleo, yo vivo en Ezkerraldea, yo vivo en Baracaldo, y donde antes estaba Altos Hornos, la naval y tal, yo no lo conocí demasiado, o sea, sí lo he conocido porque he vivido ahí toda mi vida, pero no tenía un trato directo. Ahora hay macrocentros comerciales. Yo sé lo que curraban los obreros de Altos Hornos, de la naval y demás, pero sí sé que fruto de la lucha, sobre todo, y de la lucha obrera, consiguieron unas condiciones de trabajo dignas. Yo sé que sus hijos, o sus sobrinos, o sus nietos están trabajando en cosas que se llaman Decathlons, Leroy Merlin, Ikeas y no sé cuántas cosas más, y están cobrando salarios de 600, 750 euros, 550 y 800 euros. Si ese es el panorama al que quieres llevar a tu país, bueno, pues el Tratado de Libre Comercio, este TTIP, puede no ser nocivo. Ahora, tienes que tener la valentía de decirle a tu gente joven que esto de que sean la generación mejor preparada o no, que no sé si es verdad, porque yo también lo oí de la mía y yo ya no soy joven. O sea, yo creo que siempre somos la generación mejor preparada, y veo a algunos jóvenes por ahí, seguramente sois los mejor preparados, pero ya os adelanto que no necesariamente os garantiza un futuro mejor que el que yo he tenido, igual hasta peor. Lo que tienes que decirle a la gente es que le vas a ofrecer ese futuro y que va a tener que vivir de esa manera y que va a tener que aceptar que su dignidad estará en función de los vaivenes y de las necesidades del mercado y que sus derechos serán pues como una especie de ascensor, subirán o bajarán, casi siempre bajarán más en función de las necesidades de la ganancia económica. Y esa es la foto real. ¿Y quiénes hacen todo esto? Porque claro, si no, señalar y no, o sea, decir todo lo malos que son y no señalarles es un ejercicio un poco complicado. Ya he señalado los poderes financieros, ya he señalado la Unión Europea, pero yo creo que también hay aquí responsables con nombres y apellidos. O sea, aquí, en Nafarroa tenéis un poco más de suerte, pero en la Comunidad Autónoma Vasca pues son el Partido Popular, el Partido Socialista de Euskadi, son el Partido Nacionalista Vasco y son UPyD y serán, si entran, Ciudadanos. Todas estas formaciones apoyan el TTIP y lo apoyan sabiendo lo que es, y lo que es os lo voy a explicar ahora en las consecuencias prácticas, y con esto ya voy terminando para no extenderme, porque ya le he advertido a él de que me cortara, porque si no esto vaya a ser muy largo. Todas estas formaciones lo apoyan, no se trata de que yo lo diga y que entonces alguien me venga, pues mira, no, yo soy afiliado del PNV y en mi asamblea del pueblo he oído que depende, que según y cómo. O sea, en el Parlamento de Gasteiz, cada vez que se ha votado a favor o en contra del TTIP, el PNV ha votado a favor. ¿Qué nos ha dicho después? Que como ellos ya miran mucho por su pueblo, que quién más que ellos que mira por su pueblo, que ya se encargarán ellos de que esté muy bien. Pero esto es como lo de la OTAN, y ahora se cumplen 30 años. Tú puedes decir OTAN de entrada no,
y luego puedes acabar diciendo que la OTAN es necesaria, lo hizo Felipe González y no pasó nada. Y el PNV puede decir que la OTAN no le molaba demasiado, pero luego no puede tener ningún empacho ni problema en que nos llenen las carreteras de Euskal Herria de camiones de milicos yendo para Valencia, para donde quiera que vayan a hacer maniobras militares, o a las Bárdenas, que también las hacen, ¿no? Y esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, en la Comunidad Foral de Navarra parece que tienes un poco más de suerte, porque parece que hay otra correlación de fuerzas que en la CAP todavía no ha entrado de la manera en que pudiera darse, pues si entra Podemos, otras formaciones políticas que dicen oponerse también, bueno, que dicen y que se están oponiendo de momento, para ser honesto, igual que Izquierda Unida, al TTIP, y que pudiera dar otra correlación de fuerzas, pero en la actualidad esa es la que hay. Y cuando tratamos de explicar lo que es el TTIP, digamos que, claro, yo igual estoy cebándome un poco en el aspecto ideológico, porque como la charla la organiza EH Bildu, pues entiendo que quienes estamos aquí concitados, por lo menos alergia no nos da EH Bildu, no nos da las ideas que puede defender EH Bildu, y de ahí es más fácil llevarlo al terreno de la ideología. Pero cuando te tocan, digamos, entornos más aparentemente apolitizados o de difícil ubicación ideológica o política, pues tiendes a buscar ejemplos muy concretos para que la gente entienda por qué es una amenaza potencial y por qué puede hacer que alguien como yo, marcadamente de izquierdas, puede coincidir con alguien que puede ser hasta de derechas en la defensa de una posición contraria al TTIP, porque es una agresión directa a la democracia y a los derechos de las personas. Y esos elementos son elementos muy claros. Uno, que si es un mecanismo para regular el mercado o el comercio, no es neutral. Es decir, esto no nace de la neutralidad, no se pone los derechos de las personas y los derechos de las empresas a obtener beneficios y buscamos un plano de igualdad. Yo no estaría de acuerdo con ese siquiera, pero bueno, ese sería un punto de partida. Es decir, yo preferiría uno desequilibrado a favor de los derechos de las personas siempre y en todo momento, pero aceptáramos que pudiera haber un plano en el que el derecho de la persona no puede ser irreconciliable con el derecho a la obtención de beneficios por una empresa. Ese plano no se da aquí. Ese plano no se da aquí porque quienes están invirtiendo dinero en la generación del TTIP, quienes están perfeccionando el instrumento del TTIP, son las transnacionales. No son las personas que no están teniendo capacidad de decisión, capacidad de opinión y capacidad de aportación. ¿Por qué digo esto? Porque el propio TTIP establece que para lo que tiene que ver con lo que obliga a terceros, a los estados, es decir, el TTIP, igual lo tenía que haber dicho antes para que se entienda mejor, utiliza un argumento. Dice, en un mundo como el actual, que existan barreras arancelarias es un obstáculo, porque eso hace que un producto, cuando yo lo quiero vender, se encarezca en el sitio de llegada porque en la frontera le cobran un plus. Es verdad que existen aranceles, pero son muy pequeños. Es decir, el incremento del valor de un producto desde que se produce hasta que se vende en un punto de venta, el precio de venta al público, se incrementa una media de un 34, o sea, de 34 35 veces sobre su valor en muchos casos, sobre todo en los productos más básicos. Solo uno de ellos tiene que ver con lo que pesaría el arancel. El resto tiene que ver con los márgenes de beneficios brutales que se van acarreando y se van sumando. Por tanto, ese no sería un problema. El verdadero problema tiene que ver con que lo que buscan es el marco laxo. Y lo que hacen es decir, bueno, yo necesito que los estados no me impidan ganar dinero, genero un tratado de libre comercio, como yo mando en los estados, ya les digo, a Estados Unidos y a la Unión Europea, que hagan ese tratado, y con ese tratado yo digo, para preservar mis derechos como transnacional, yo quiero que se imponga la lex dura, es decir, el principio de rigidez, que haga que lo que aquí se diga sea imperativo, coercitivo y ejecutivo para los estados. Pero en lo que tiene que ver con mis obligaciones como transnacional, yo lo que digo es que impere la soft law o la ley blanda, que es, déjame a mí que a través de la responsabilidad social corporativa, que es unilateral y voluntaria, o de los ordenamientos existentes, que todos obedecen a una cierta lógica neoliberal, o de los derechos o del derecho internacional sobre los derechos humanos, que se muestra muy frágil y no hay más que ver con el tema de los refugiados, pues ya si me paso, que me entren por ahí. Entonces ese es el marco general. Y entonces luego, ¿cómo lo aterrizan? Y termino con dos conceptos y dos cláusulas. Los dos elementos principales que más hemos atacado del TTIP, después de todo esto que os he dicho, que es un ataque a la soberanía de los pueblos y es un ataque a los derechos de las personas, tiene que ver con una cosa que se llama ISDS, a partir de ahora se llamará ICS, o lo han rebautizado como ICS, pero
ISDS, el otro con el principio de convergencia regulatoria, el otro con la cláusula paraguas y el otro con la cláusula trinquete. Os lo explico ahora todo lo que significa esto, porque esto es, digamos, el esqueleto del acuerdo comercial. El ISDS. El ISDS es un tribunal formado por 3 antes llamados árbitros, ahora que por la presión ciudadana van a cambiarle el nombre y en vez de llamarle ISDS lo van a llamar ICS y en vez de árbitros los van a llamar jueces. Como digo, este sería una instancia a la que recurrirían las transnacionales, nunca los estados, ni las comunidades autónomas, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, siempre solo las multinacionales, para denunciar a un estado o a una entidad local o autonómica cuando le está impidiendo desarrollar su negocio como entiende que pudiera desarrollarlo. Y ese tribunal no es un tribunal sujeto a legislación internacional de ningún estado. Es algo al margen de los estados, digamos, de carácter supraestatal y mundial, que se rige por un principio de autorregulación y que suele dar, no hay más que ver los datos, pues todas las victorias a las multinacionales. Del orden de un 94% de los casos que se llevan a los tribunales de controversia, los ISDS, que ya existen, son ganados por multinacionales. Hay ejemplos sangrantes. Yo traía por aquí subrayados, no os voy a aburrir mucho, pero hay algunos ejemplos brutales para que me entendáis qué tipo de cosas puede llevar una multinacional a un Estado. Si el TTIP se aprueba y entonces está dentro el ISDS, que es el Tribunal para dirimir controversias entre los Estados y los inversores, imaginaros qué tipo de cosas, ¿no? Pues mira, en Egipto, Veolia, yo no sé si aquí tiene algo que ver o no, pero en Bilbao durante un tiempo llevó los autobuses urbanos. Veolia se hizo cargo de la empresa de transportes del Cairo, de autobuses del Cairo. El nuevo gobierno que hubo, que no sé si era de los hermanos musulmanes o cuál, decidió incrementar el salario mínimo interprofesional, no de esto solo, sino del conjunto de la población egipcia. Veolia demandó ante un tribunal ISDS, ante un tribunal internacional, a Egipto por 300 millones de dólares, porque decía que, como ellos les pagaban el salario mínimo y ahora les habían aumentado el umbral del salario mínimo, ahora a ellos les iba a costar más los salarios y que, por tanto, les estaban quitando los beneficios. Porque ¿cuál es una de las trampas de estos ISDS? Tú no denuncias a... Otro ejemplo, porque este sonará más fácil, el de Pepe Mújica. Pepe Mújica, una de las primeras medidas que quiso hacer en Uruguay fue poner en las cajetillas de tabaco algo equivalente a esto, a los anuncios estos que ponen aquí: fumar perjudica gravemente la salud y tal y cual. Philip Morris demandó a Uruguay porque entendió que al poner ese anuncio en las cajetillas de tabaco estaba lesionando de manera fundamental sus ganancias futuras, porque iba a haber gente que se iba a concienciar de lo peligroso que era el tabaco, iba a dejar de fumar y, por tanto, todas sus proyecciones de beneficio se le caían. Entonces, lo que haces es demandar a Uruguay para decirle: no, yo pensaba ganar todo este dinero y tú me lo tienes que pagar. Le demandó por 200 millones de dólares. Todavía andan en el litigio. Pero esto no existe. Hay casos todavía más sangrantes. En Libia, hace unos años, una empresa que había invertido 5 millones de dólares en un gaseoducto, tras decidir el gobierno libio de entonces que no iba a desarrollar esa línea, demandó ante un tribunal de controversia al gobierno de Libia por 950 millones de dólares. Invirtió 5, pero demandó por 950. Porque lo que hacen los tribunales de controversia es aceptar el principio de beneficio futuro. Es decir, yo te acepto que alguien te tiene que compensar por lo que has invertido y no vas a poder desarrollar, pero además tú tienes derecho, como corporación, como transnacional, a decirme todo lo que pensabas ganar en el futuro y ahora no vas a poder ganar, y que te lo pague el Estado. Eso es la manera de matar la soberanía de cualquier Estado. Imaginaros que Euskal Herria consigue ser una nación soberana e independiente y que, porque estamos dentro del TTIP, decidimos pues que vamos a prohibir el fracking o que vamos a prohibir los pollos clorados o no sé cuántas cosas más. Nos demandan ante un tribunal de este tipo, nos piden, me da igual, 1.000 millones de euros y nos encontramos con que tenemos que dedicar una parte enorme del presupuesto que pudiéramos tener como Estado soberano a pagar esa dichosa multa, porque hemos decidido ser soberanos y poner por delante la salud
de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos y conciudadanas, por delante de los beneficios de esa empresa. Pues eso no es ninguna marcianada, eso puede pasar, eso está pasando ya en otros países, y si no nos pasa a nosotros ahora es porque todavía no somos un Estado soberano, pero si lo somos nos podría pasar. Porque luego hay otra trampa con los ISDS. En el Tribunal de Controversia, una empresa nacional puede demandar a su propio Estado. Normalmente uno pensaba que demanda a la multinacional, pues viene aquí Monsanto no sé quién, no le dejas entrar y te demanda. No, porque ahora aceptan que en la medida que esté participada por alguna empresa extranjera o tenga alguna filial u oficina en algún país extranjero, desde allí puedan demandar al Estado. Es decir, que Iberdrola, en nuestro caso, o SESA, que es una empresa del gobierno vasco para la explotación de hidrocarburos o la investigación de hidrocarburos, como ha decidido invertir en la exploración y análisis del fracking en el Valle de Angosto, en Araba y en algún otro lugar, y se habrá gastado, me da igual, 2, 3, 5 millones, pero tiene oficinas comerciales en Estados Unidos y está participada al 5 y al 8% por una empresa estadounidense y otra canadiense, pudiera llegar en un momento dado, si nosotros ganamos las elecciones y prohibimos el fracking, a demandarnos diciendo, no, pero es que yo tenía un contrato firmado con estos señores y van a explotarlo durante 50 años, y como aquí había el equivalente, no sé, a 80 millones de euros en fracking, en gas esquisto, pues eso se lo tenéis que pagar. Esa es la dinámica de opresión, por eso hablaba antes en términos más ideológicos, que lleva detrás el TTIP. Y el otro gran elemento de combate dentro del TTIP, el principio de convergencia regulatoria. Antes se llamaba de cooperación regulatoria. ¿Esto qué significa? Bueno, cada Estado, cada nación, cada realidad, Estados Unidos, la Unión Europea, tiende a tener una serie de normas legislativas. La del Estado español la conocemos muy bien porque se invoca un montón de veces, que es la Constitución española. Pero bueno, cada Estado tendrá las suyas y la propia Unión Europea tiene la Constitución Europea y demás. Ahí tú estableces, no solo en ese ordenamiento, sino en todos los que cuelgan del mismo, estableces todo el marco de leyes que ordenan la vida en tu realidad social, territorial, etcétera. ¿Qué dice el TTIP? Y qué dicen otros tratados comerciales. Dicen, hombre, lo que no puede ser es que si yo multinacional puedo hacer una cosa en mi país, cuando vaya al tuyo no la pueda hacer. Entonces lo que hay que hacer es generar un marco legislativo igual para todos. Es decir, que lo que sea legal en Estados Unidos sea legal en Europa y que lo que sea legal en Europa sea legal en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que, digamos, el umbral de protección de los derechos medioambientales, de salud, laborales y sociales en Europa es mucho más elevado que en Estados Unidos. ¿Y qué pasa siempre? Que en todos los tratados comerciales el socio, el partner poderoso, es el que impone sus condiciones, porque es el que tiene las empresas multinacionales detrás y es el que quiere que sus empresas hagan camino. Entonces, ¿qué pasa? Que se degradan las regulaciones, las legislaciones, para conseguir unos terrenos más laxos para las multinacionales. Traducido, ¿esto qué significa? Con ejemplos concretos. En Europa opera una cosa que se llama el principio de precaución. El principio de precaución lo estableció la Unión Europea hace muchos años y significa que si alguien, cualquier empresa, decide sacar un producto al mercado, antes de sacarlo, tiene que poder demostrar que ese producto es inocuo para la salud de las personas. Es decir, que si yo quiero sacar al mercado no sé qué alimento, yo tengo que tener pruebas científicas que yo he tenido que pagar con laboratorios independientes que certifiquen que ciertamente el producto que yo voy a sacar al mercado no provoca problemas para la salud de las personas. En Estados Unidos funciona al contrario. Cualquier empresa, por la lógica capitalista, tiene el derecho a poder ganar dinero y solo en el caso de que lo que ha comercializado sea demostrado tóxico o nocivo para la salud, se retira. Pero la empresa no está obligada a tener que llevar a cabo esos análisis, sino que en todo caso, quien quiera demandarles o el Estado, si quiere tomar forma de acusación particular o acusación fiscal. Fijaros lo que eso puede significar. Otro elemento. El principio de cooperación regulatoria establece que todos tienen que ser iguales. Tú no puedes mantener un estatus de protección especial para tu industria o tu mercado, más aterrizado todavía. Pues el label es una forma de protección que tú estableces
para poder tener una agroindustria, mejor una agricultura más que una agroindustria propia, sostenible, saludable, como se quiera, circuito corto y demás. Eso choca con el TTIP. TTIP no dirá, ¿por qué yo no puedo comercializar, no sé, espárragos de Navarra? ¿Por qué voy a encontrarme con que ellos tienen unas ventajas que a mí se me niegan? Te denuncio. ¿A dónde? Al tribunal del que os he hablado antes. Esa es lo que establece el principio de convergencia regulatoria. Otro elemento, porque como estamos en invierno y nos acatarramos todos, esto también se entiende fácil. En la actualidad, en la Unión Europea, cuando un laboratorio farmacéutico saca un nuevo medicamento, se supone que para alcanzar ese nuevo medicamento, que se supone obtiene o produce mejoras mayores que los que ya hay en el mercado, ha tenido que investigar mucho. Supongo que habrá tenido que gastarse su pasta en buscar los principios activos, en encontrar el ibuprofeno plus o el no sé qué XXL o lo que sea, ¿no? Y eso es mucho mejor que lo que había antes. Entonces la Unión Europea lo que le dice es, bien, tienes 10 años para explotarlo en régimen, digamos, de exclusividad. Durante 10 años la fórmula solo te pertenece a ti, solo tú puedes explotar ese medicamento con el nombre que tú quieres y por tanto ahí, como no tienes competencia, ya obtendrás los beneficios que se supone te has gastado en la investigación anterior para obtener ese producto. En Estados Unidos es 20 años. No, tú manténlo 20 años en régimen de monopolio para que puedas ganar más dinero, porque no sé si te has gastado el mismo o más, pero así ganas más. ¿Eso qué puede significar? Pues privar del derecho a la salud a un montón de gente, porque todos sabéis, por ejemplo, el Sovaldi o otro tipo de cosas como la hepatitis C, pues lo que cuestan, y figuraros que eso subiera o se pudiera alargar sin edie en años en régimen de exclusividad o monopolio por un laboratorio farmacéutico. Estaríamos privando el derecho al acceso a los medicamentos a más gente. Los derechos laborales, y termino porque veo también bastantes mujeres aquí, para que también se entienda. En Estados Unidos hay 3 convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que no los han firmado y, como dicen ellos, ni los piensan firmar nunca más. Bueno, no los han firmado nunca, o sea, no los van a firmar. Uno tiene que ver con algo tan revolucionario como que en un mismo puesto de trabajo o a igual puesto de trabajo, una mujer y un hombre tengan que cobrar igual salario. No lo han firmado nunca, no lo van a firmar, y en virtud del principio de convergencia regulatoria pudiera dar lugar a que todo lo que se ha venido trabajando aquí, y mira que todavía hay que hacer en este terreno y aquí también, se echará muchísimos años para atrás. Pero el de la libertad sindical tampoco está firmado. Luego, para los sindicatos, el panorama tampoco sería muy alentador. Hay miles de amenazas que no me ha dado tiempo porque ya sé que me he extendido mucho con esto, pero que se resumiría en una cuestión que yo no soy abogado, pero si hay alguno por aquí que lo es, creo que podrá entender lo que voy a decir y luego lo podría explicar mejor que yo, pero que tiene que ver con un quebranto fundamental en el derecho y sobre todo en un derecho que entiende el derecho como un mecanismo para garantizar derechos y fortalecer una democracia, que es que tú tienes que tratar igual a los iguales, pero tienes que tratar desigual a los desiguales. Ese es el principio de igualdad. Es decir, si yo trato igual a los desiguales, favorezco la perpetuación de la desigualdad. Es decir, si yo no hago acción positiva hacia las mujeres en un determinado momento o hacia no sé qué sectores en otro momento, por ejemplo, hacia mi agro o hacia no sé qué sector industrial mío, yo nunca conseguiré los equilibrios necesarios. Si yo quiebro ese principio y el TTIP lo quiebra, yo estaré manteniendo un orden desigual de manera continua y eterna. Y eso es, en definitiva, lo que busca el TTIP. Y decía que había 2 cláusulas, que eran la trinquete y la paraguas. Bueno, la paraguas más o menos la he explicado cuando he hablado del principio de convergencia regulatoria, que es lo de buscar un mismo marco legal que blinde a las multinacionales y les permita ensanchar sus volúmenes de beneficio sin quebranto de los estados. La trinquete es todavía más curiosa, porque cuando se habla del TTIP probablemente no se habla mucho del TISA, pero el TISA es otro acuerdo internacional que se está negociando a la par que el TTIP, que afecta a los servicios. Y como cada vez somos una sociedad más de servicios, pues esto se entiende bien. Había un economista de cabecera de la FAES, la fundación del PP, que lo decía y era muy honesto. Él decía, el negocio ahora está en las personas. Ya no están las materias primas, ya no están los recursos naturales, porque él reconocía, sobreproducimos y los recursos están esquilmados, el beneficio está en las personas, en lo que yo pueda sacarles, y por eso encaja con lo que decía Lagarde, cuando ya no me sirven es mejor que mueran, pero mientras tengan dinero y tengan que pagar por todo lo que hacen y por todo lo que necesitan, yo ahí tengo beneficio. Y por eso empresas como ACS, Ferrovial,
todas las grandes constructoras del Estado español, que son, en definitiva, pues las que han financiado la corrupción en el Estado español, tanto en el PP como en el PSOE, como seguramente en algunos partidos más cercanos también, ahora están creando divisiones de servicios, porque cuando se acabe todo el volumen de devastación, ya sea con TAPs o con trenes de alta velocidad o con lo que sea, les quedará el sector servicios para seguir esquilmando las arcas públicas y seguir forrándose con nuestro dinero. Pero la cláusula trinquete, como decía, liga el TISA con el TTIP, porque lo que dice es que todo lo que, cuando se firme el acuerdo, no sea público, no puede volver a ser público nunca jamás. Y esto así dicho, dices, bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. Yo no sé en Barañáin quién nos recoge el servicio de basuras. Yo no sé cómo se prestan determinados servicios municipales, ni en Barañáin ni en un montón de pueblos. No, que nadie lo entienda esto como una crítica a Barañáin, que yo no sé cómo se hace, o sea, no puedo criticar lo que no sé. Pero si decidierais remunicipalizar servicios, yo qué sé, como se ha hecho en muchos pueblos, que sí que conozco, igual de Vizcaya, cuando se ha decidido remunicipalizar una escuela infantil, o remunicipalizar el servicio de recogida de basuras, o remunicipalizar los servicios de atención en los centros, en las casas de cultura, es decir, que pasen a ser funcionarios y no subcontratados de no sé qué empresa y mal pagados, esto sería imposible. Y en la sanidad igual. Es decir, que todo lo que hemos venido denunciando durante décadas y nos han dicho de que no, que era por ahorrar, porque es que la iniciativa privada ahora nos permite aliviar, y entonces Osasunbide o Osakidetza, pues externalizando las comidas y externalizando la lavandería y externalizando no sé qué, pero ¿cuál era nuestra pretensión? Que bueno, joder, yo estoy en desacuerdo con eso, peleo, doy la batalla, pierdo, pero el día que yo gane, yo lo voy a republificar todo, porque creo que en lo público se puede demostrar que se puede hacer de mejor manera y más barato y sin forrar a los mismos ladrones de siempre. Bueno, pues ahora ya tiene el TTIP para que cuando yo gane yo no pueda tocarles los beneficios ni de las lavanderías, ni de los comedores, ni de nada. Yo no sé si seguirán comiendo las tortillas verdes del hospital universitario o no, pero esa es la realidad. Y por eso yo creo que damos la batalla con el TTIP. Yo agradezco mucho vuestra paciencia porque sé que la charla no es muy cómoda y probablemente yo tampoco haya estado muy ágil hoy porque ya es la última hora del día y uno lleva ya dando la brasa, que no apostolando, con otras cosas todo el día y bueno, pues por lo menos intentado que se entendiera algo. Pero por terminar ahí, me había preparado aquí yo una cita un poco para levantar el ánimo, porque yo creo que queda mucho por hacer. Yo sé que en Euskal Herria hay por lo menos más, sé que en Nafarroa también y sé que en la CAF también, ¿no? Cuando digo Euskal Herria sé muy bien de qué hablo, pero no sé si existen dos plataformas o una, pues sé que había ahí su tiravira, pero bueno, está TTI Paris y ahí se están haciendo iniciativas muy chulas, yo sé que están coordinados, es decir, no sé si hay un talde en Nafarroa y otro en la CAF, o si son el mismo talde, pero hay una serie de dinámicas muy interesantes que desde luego tienen que tener desarrollo y que tienen que ver con bajar este debate a lo local, con conseguir que el pequeño comerciante entienda que se lo van a llevar por delante, que la gente de Arcelor y que la gente de ACB de Vizcaya, igual que la gente de Landaven o cualquiera, entienda que esto es una amenaza directa a su modo de vida y que todos y cada uno de nosotros y nosotras entendamos, vivamos donde vivamos y trabajemos, si tenemos la suerte de hacerlo o no, que esto es una amenaza directa al futuro de nuestro país. Esto es un ataque directo a la soberanía de nuestro país. Es decir, quien tenga el corazón más abertzale o un sentimiento más abertzale, más hondo que ningún otro, que entienda que su proyecto de país será imposible si el TTIP se aprueba, porque lo tendrán atado de pies y manos. Para quienes igual podemos intentar hacer compatible esa visión nacional con la visión social o esa visión de construcción nacional para un modelo social, en mi caso ya es cuando se me va la olla, pues más socialista y demás, de una manera muy clara, también entender que esto es una contienda o un episodio de la lucha de clases, pero donde si ganan nos arrean semejante sopapo del que será difícil que nos levantemos en décadas. Y yo no sé, vosotros y vosotras, pero yo que ya llevo algún tiempillo también en esto, estoy ya harto de oír eso siempre, de que ahora estamos mal, pero hace 10 años éramos capaces de... O sea, a mí me gustaría que alguien nos recuerde como los que no éramos capaces de hacer cosas que dentro de 10 años sí son capaces de hacer, ¿no? Y Bertolt Brecht tiene una cita que utilizamos muchas veces cuando en el Parlamento de Gasteiz hemos hablado del TTIP, aunque no tenga mucho eco, ¿no? Que Bertolt Brecht dice que no aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Yo sé que lo que os he planteado es un marronazo de la leche, porque esto del TTIP no es fácil, pero no es imposible cambiarlo. Yo llevo 3 años con esto, os puedo decir que las primeras veces que hablaba del TTIP la gente cogía y decía, bueno, venga, pues nada, oye,
Ya si eso nos vemos, y cuando esto esté ya vemos cómo podemos hacerle frente, y cada vez hay más gente articulada, cada vez es más voz la de respuesta, y cada vez es más posible tumbar el TTIP, que al final depende de nosotros y nosotras que no nos apliquen esto. Y aunque existan muchos tratados comerciales, y esta ya sí que es una lógica más chauvinista, y con esto ya termino, en clave de izquierda, en clave de confrontación de proyecto de quien quiere superar el capitalismo y bueno, cuando me pongo bruto también lo digo, y acabar con él, yo creo que si tumbamos el TTIP habremos multiplicado por 10 nuestras posibilidades de levantar un orden social diferente al que nos impone y nos oprimen desde el modelo capitalista. Eta besterik ez mila esker.